Bien, en este momento deseo expresar mi nombre para no ser una desconocida delante de ti. Mi nombre es Marta Florian Velázquez. Tal vez algunos me conozcan y estoy muy gozosa y emocionada de poder compartir contigo este curso interactivo Teoría y Técnica del Aconsejamiento. Muy bien. Por ética del consejero y del terapeuta, debemos considerar que para nosotros poder ayudar o dar apoyo a la persona, ésta tiene que venir a buscarla. Bien, tiene que solicitarla. Por lo tanto, es muy importante que tú puedas saber que las personas mayormente vienen a buscarte como consejero cuando se sienten amenazados en una crisis o cuando están... Sería muy sabio que pudiesen ellos venir antes de la crisis, cuando ven que el problema se avecina, pero por lo general ellos se acercan a pedir ayuda cuando ya la crisis está al borde. Bien, entonces vamos a desarrollar este curso considerando también qué es una crisis. Luego vamos a ver qué es un consejero, ¿no? Cuando la persona siente incapacidad de poder desarrollar este problema o conflicto en el cual se encuentra, se puede decir que está en una crisis, ¿no? Acá las diapositivas te van a ayudar a poder orientarte mejor generalmente con conceptos que no los voy a mencionar. Las crisis son parte de la vida. Deberíamos tal vez esperarlas y verlas venir. No todo estrés nos lleva a sentir una crisis. Hay familias que pueden desmoronarse o experimentar una crisis por un problema mínimo, y hay familias que también pueden salir airosos en un problema mayor. ¿Qué los hace reaccionar de uno o tal modo? Vamos a entenderlo en la continuidad de esta clase. ¿Quién es un consejero? Ya decíamos que la persona busca ayuda cuando se siente afectado, cuando se siente en una crisis, es decir, en un momento que no sabe qué decisión tomar. Busca ayuda. ¿A quién se busca? Esa persona es el consejero. ¿Cuál es el trabajo de un consejero? Es preparar a la persona a anticiparse o prevenir una crisis. Sería la siguiente crisis. O si esta persona busca ayuda antes de la crisis en su sabiduría, entonces prepararlo a que pueda no llegar a ser una crisis aquel problema que está experimentando. Y lógicamente, si el sujeto viene a pedir ayuda, el cliente, vamos a llamarlo cliente a la persona que viene a solicitarnos apoyo, si es él quien busca ayuda, entonces vamos a ayudarlo a recuperarse de la crisis. Otro de nuestros trabajos como consejeros es saber esta familia, por qué si una familia se sobrepone a un estrés severo y otras con el más mínimo estrés sucumben, ¿no? Vamos a descubrir, definir esta familia que nos busca, qué clase de familia o de persona, si es única, individual, es. Uno de los principales objetivos de un consejero es ayudar a que la persona necesitada sea consciente y enfrente la responsabilidad, la acepte la responsabilidad, para que una vez aceptando esa responsabilidad, ella pueda actuar, enfrentarla y luego actuar en búsqueda de soluciones y no sumirse en la desesperación y en la nada, porque hay momentos en la vida en que la persona tiene que estar preparada para dar una respuesta instantánea. De lo contrario podría ser un riesgo. Claro que hay experiencias también que pueden demorar esas decisiones, ¿no? Quizá como por ejemplo un divorcio, ¿no? Etcétera. Pero hay personas, una señorita que está experimentando una crisis en el momento en que le dice a su pareja o al chico, le dice, no, quedé embarazada. Y el chico le dice, esto no puede ser, es imposible, no acepto, no te voy a ayudar, olvídate, no nos conocimos, no te conozco, no te vi, ¿no? Entonces, a no ser que tú aceptes abortar el bebé. Entonces, ella está en crisis instantánea y momentánea. ¿Será que puede hacer lo que el joven dice? ¿Será que
ella va a considerar sus propios valores, su independencia. Vamos a ver ahora, ¿qué es una crisis matrimonial? ¿No? Matrimonial. De paso, cuando vienen dos, o sea, los cónyuges, la pareja, a buscar ayuda para su matrimonio, tú tienes que decirle que tu cliente es el espacio entre ellos. Tu cliente allí va a ser el matrimonio, porque ellos siempre, la esposa buscará tener alianza contigo, el esposo a su vez lo mismo, pero vas a dejar bien en claro que tu cliente es el matrimonio. No hacer lo que ellos desean que les digas, o buscar caerles bien y de esa manera poder observar lo que ellos quieren escuchar y decirlo, sino ver lo conveniente para la relación. ¿Qué es una crisis matrimonial? Ya entendimos que es crisis, ahora vamos a ver matrimonial. Es cuando el matrimonio se encuentra en un momento en que puede ir en una u otra dirección. Puede avanzar hacia el fortalecimiento, enriquecimiento, hacia la mejora, o bien pasar a la insatisfacción, el dolor, en algunos casos a la disolución o divorcio. Vamos a ver ahora los elementos comunes en una crisis. Son 4. El primero es suceso o hecho que genera el problema. ¿Cuál es el estresor? ¿Cuál fue el evento? ¿Cuál es el momento que ha generado este problema de crisis? Como decía, un ejemplo puede ser un embarazo justo cuando una señorita va a terminar la carrera. Puede ser cuando un viudo, por ejemplo, tiene 5 hijos, de pronto es desempleado, enfrenta una crisis. Cuando a los familiares se le dice, tu esposo tiene horas contadas, está en enfermedad terminal, un cáncer terminal. Entonces, ¿qué hacer? La persona entra en crisis. El consejero, ¿qué hace en ese momento? ¿No? Es ayudarlo a afrontar ese momento de desesperación, de crisis, en el cual no sabe cómo conducirse, ¿no? ¿Qué hacer? Puede ser muy riesgoso este momento para la persona. Si la persona es altamente diferenciada, y vamos a ver que es una persona altamente diferenciada, podrá resistir y asumir de una mejor manera o de una manera funcional el seguimiento a esta noticia. Mientras que la persona es poco diferenciada, vulnerable por su pasado, por ciertos antecedentes, entonces su reacción va a ser tal vez destructiva. Estado vulnerable, ¿no? Es el segundo elemento en una crisis, cuando la persona experimenta vulnerabilidad. Hay 4 maneras que nos hacen ser vulnerables. Vamos a verlo posteriormente en otra diapositiva, la vulnerabilidad, pero es cuando la persona no sabe qué camino seguir de acuerdo a su sentir estresor, ¿no? Es decir, cuando esta persona, vamos a imaginar, la persona le dicen, tienes diabetes, y su padre murió con esta enfermedad. Entonces él va a entrar en una desesperación atroz. Mientras que una persona que nadie de su familia no ha tenido contacto con una persona así, lo toma de una manera más sobrellevadera, ¿no? Es un estado vulnerable de acuerdo a las condiciones propias de la persona o del individuo. El factor precipitante. ¿En qué consiste este factor? Es cuando, se puede decir de otra manera, la gota que hace rebosar la copa, ¿no? A veces hay un motivo grande de estrés que nos hace llegar a la crisis, pero luego viene algo adicional, ¿no? Por ejemplo, le dicen que su hija tiene una enfermedad muy grave, ella está estresada, tal vez en crisis o al borde de la crisis, y luego después quizás se quemó el arroz, ¿no? Algo sencillo y simple, algo sin importancia. Y ella allí estalla, explota y empieza a llorar, ¿no? Se hunde en la desesperación, y es allí cuando ya reventó, como se dice, ¿no? Pero no es este momento lo que hace hacer así, sino es lo anterior, lógicamente el problema mayor. Pero estaba esperando tan solo una mínima gota para que su copa rebose y pueda ella verse realmente, mostrar su afectación. Luego tenemos el estado de crisis activa, es cuando ya la persona entra en conflicto mayor, incluso fisiológico. Depresión, por ejemplo, ¿no? Dolor de cabeza,
insomnio, ¿no? Gastritis muchas veces, mal, y realmente es un problema, como repito, incluso fisiológico, que tiene que medicarse muchas veces, es el estado de crisis activa.